Libro sobre los judíos y sus mentiras. Autor Martín Lutero. Año 1543. Capítulo 1. Ya me he convencido de no escribir más sobre los judíos o en contra de ellos. Pero desde que me enteré de que aquellos miserables y malditos no cesan de ser un engaño para ellos mismos y para nosotros los cristianos, yo he publicado este libro para que yo pueda ser encontrado entre aquellos que se oponen a las actividades ponzoñosas de los judíos, y como alguien que advierte a los cristianos para que no bajen la guardia contra ellos. Yo no creo que un cristiano pueda ser engañado por los judíos a tomar su exilio y miseria para sí mismo. Pero el diablo es el Dios del mundo, y donde sea que la palabra de Dios esté ausente, él tiene una tarea fácil. No solamente con los débiles, sino también con los fuertes. Que Dios nos ayude. Yo he recibido un tratado donde un judío se traba en diálogo con un cristiano. Él osa pervertir los pasajes de las Escrituras que son el testimonio de nuestra fe en lo que concierne a nuestro Señor Jesucristo y María, su madre, y los interpretan de una forma muy diferente. Con este argumento, él piensa que puede destruir la base de nuestra fe. Esta es mi respuesta a ti y a él. No es mi propósito pelearme con los judíos o de aprender de ellos como ellos interpretan o entienden las Escrituras. Yo ya sé todo eso muy bien. Mucho menos me propongo a convertir a los judíos, porque eso es imposible. Esos dos hombres excelentes, Lira y Burgensis, junto a otros, verdaderamente describieron la vil interpretación de los judíos y para nosotros hace 200 y 100 años respectivamente. Verdaderamente ellos los refutaron completamente. Pero eso no fue de ninguna ayuda para los judíos y se han hecho cada vez peor. No han aprendido ninguna lección de las terribles desdichas que han sido suyas por más de 1400 años en el exilio. Ni pueden ellos obtener un final o término para ello, como ellos suponen, mediante desgarradores gritos y lamentos a Dios. Si estos golpes no ayudan, es razonable asumir que nuestra conversación y explicación ayude aún menos. Por consiguiente, un cristiano tiene que estar contento y no discutir con los judíos. Pero si usted tiene o quiere hablar con ellos, no digan más que esto: escucha, judío, ¿te has dado cuenta que Jerusalén y tu soberanía junto a tus templos y sacerdotes han estado destruidos por más de 1400 años? Porque este año, el cual nosotros los cristianos escribimos como 1542, desde el nacimiento de Cristo es exactamente 1460 años, yendo hacia 1500, desde que Vespasiano y Tito destruyera Jerusalén y expulsaran a los judíos de la ciudad. Dejen que los judíos muerdan esta nuez y discutan la pregunta por el tiempo que quieran. Porque tal insensible furia de Dios es suficiente evidencia que ellos seguramente se han equivocado y errado el camino. Hasta un niño puede comprender esto, porque uno no puede considerar a Dios tan cruel como para castigar a su propia gente por tanto tiempo, tan terriblemente y sin misericordia, y en suma mantenerse en silencio sin ayudarlos de palabra ni con hechos y sin ponerles un límite o fin a ello. ¿Quién pudiera tener fe
esperanza o amor hacia tal Dios. Por consiguiente, este trabajo de furia es prueba que los judíos, seguramente rechazados por Dios, ya no son gente, ni Él ya su Dios. Esto concuerda con Oseas. Y dijo Dios: ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Desafortunadamente, esta es su suerte, verdaderamente terrible. Ellos pueden interpretar esto como les plazca. Vemos los hechos ante nuestros ojos, y estos no nos engañan. Si hubiera aunque sea una chispa de razonamiento o entendimiento en ellos seguramente dirían a sí mismos: oh Señor, algo malo pasa con nosotros. Nuestra miseria es muy grande, muy larga, muy severa. Dios nos ha olvidado. Para que estén seguros, yo no soy judío, pero realmente no me gusta ver la terrible ira de Dios hacia su gente. Da miedo en cuerpo y alma, porque me pregunto: ¿cómo será la eterna ira de Dios en el infierno hacia los falsos cristianos y todos los incrédulos? Bueno, dejen a los judíos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como les plazca. Nosotros vemos la realización de sus palabras en Lucas 21:20. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado, porque estos son días de venganza, porque habrá apuro grande sobre la tierra e irá en este pueblo. En resumen, como ya ha sido dicho, no se comprometan en un debate con los judíos sobre los artículos de nuestra fe. Desde su juventud ellos han sido nutridos con veneno y rencor contra nuestro Señor, y no hay esperanza hasta que no lleguen al punto donde su miseria finalmente los haga manuables y los haga confesar que el Mesías ha llegado y que Él es nuestro Jesús. Hasta aquel momento falta, y es todavía muy temprano. Es inútil discutir con ellos cómo Dios se hizo hombre y cómo María es la Madre de Dios. Ningún raciocinio humano ni ningún corazón humano podrá otorgar estas cosas, mucho menos el amargado, venenoso y ciego corazón de los judíos. Como ya ha sido dicho, lo que Dios no puede reformar con tan crueles golpes, nosotros no podemos cambiar con palabras y hechos. Moisés no pudo reformar al faraón mediante las plagas, milagros, pedidos y amenazas. Él lo tuvo que dejar que se ahogara en el mar. Ahora, para fortalecer nuestra fe, queremos hablar de algunos de los grososos autoengaños de los judíos y su fe y sus exégesis de las Escrituras, desde que tan maliciosamente denigran nuestra fe. Si esto conmoviera a cualquier judío a reformarse y arrepentirse, mejor aún. Nosotros ahora no estamos hablando con los judíos, sino sobre los judíos y su conducta. Así nuestros alemanes también pueden estar informados. Hay una cosa sobre las que ellos fanfarronean y se enorgullecen más de la cuenta, y eso es su descendencia de los primeros seres del planeta, de Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, y de los 12 patriarcas, y así de la gente santa de Israel. San Pablo mismo lo admite cuando dice en Romanos: curum patres, esto es, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne. Y Cristo mismo lo declara, porque la salvación proviene de los judíos. Es entonces por esto que se vanaglorian de ser los más nobles sobre la tierra. En comparación con ellos y en sus ojos,
nosotros los gentiles no somos humanos. En realidad, difícilmente merecemos ser considerados pobres gusanos por ellos, porque no somos de esa alta y noble sangre, linaje, nacimiento y descendencia. Este es su argumento, y realmente yo creo que esto sea la más grande y fuerte razón de su orgullo y alarde. Entonces Dios tiene que aguantar que en sus sinagogas sus oraciones, cantos, doctrinas, y vengan y se paren ante Él y lo apesten, si puedo hablar de Dios de tal forma humana. Así Él tiene que escuchar sus alardes y sus alabanzas hacia Él por haberlos separado de los gentiles, por dejarlos ser descendientes de los santos patriarcas y por haberlos seleccionado para ser su santo y peculiar pueblo. Y no hay ni límite ni final a estos alardes de su descendencia y sus nacimientos físicos de los padres. Y para llegar al fin de sus locuras y autoengaño estúpido, alardean y agradecen a Dios en primer lugar por haber sido creados seres humanos y no animales, y segundo por ser israelitas y no gentiles, y en tercer lugar por haber sido creados hombres y no mujeres. No aprendieron tales estupideces de Israel, sino de los gentiles, porque la historia cuenta que el griego Platón le acordaba diariamente a Dios tales alabanzas y agradecimientos. Si tal arrogancia y blasfemias pueden ser llamadas alabanzas a Dios, este Platón también alababa a sus dioses por estas tres cosas: que era un ser humano y no un animal, un hombre y no una mujer, un griego y no uno no griego o bárbaro. Estos son los alardes de un estúpido, la gratitud de un bárbaro que blasfema a Dios. De la misma manera, los italianos se imaginan ser los únicos seres humanos. Se imaginan que todas las otras personas del mundo no son humanas, que son patos o ratones en comparación. Nadie les puede sacar el orgullo de su sangre y de su descendencia de Israel. En el Viejo Testamento perdieron muchas batallas en guerra sobre este tema, pero ningún judío entiende esto. Todos los profetas lo censuraron, porque delata una presunción arrogante y carnal, vacía de espíritu y fe. Ellos también fueron matados y perseguidos por esta razón. San Juan Bautista los atacó severamente por ello, diciendo: no piensen que podrán alegrar. Tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios es capaz de sacarle hijos a Abraham incluso de estas piedras. Él no los llamó los hijos de Abraham, sino raza de víboras. Eso fue muy insultante para la noble sangre y raza de Israel. Y ellos declararon: tiene un demonio. Nuestro Señor los llama raza de víboras. Aún más, en Juan 8:39 dice: si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes son de su padre el diablo. Fue intolerable para ellos escuchar que no eran hijos de Abraham, sino del diablo. Ni tampoco soportan escuchar esto hoy. Si ellos renunciaran a esta jactancia y discusión, la totalidad del sistema en el cual está construido se desmoronaría y cambiaría. Yo mantengo que si su Mesías, el cual ellos esperan, viniera y desechara su alarde y sus argumentos, lo crucificarían y lo blasfemarían 7 veces peor que a nuestro Mesías. Y también dirían que no es el verdadero Mesías,
sino un diablo engañador, porque han dibujado a su Mesías como uno que vendrá a fortalecer e incrementar tales carnales y arrogantes errores sobre la nobleza de sangre y linaje. Esto es lo mismo que decir que nosotros los deberíamos de asistir en la blasfemia hacia Dios y en ver a sus criaturas con desprecio, incluyendo las mujeres, que también son seres humanos, a la imagen de Dios como nosotros. Aún más, son nuestra propia sangre y carne, tales como madre, hermana, hija, ama de casa, etc. Porque de acuerdo a la antes mencionada triple canción de alabanza, ellos no consideran a Sara como mujer, tan noble como Abraham como hombre. Quizás ellos desean honrarse por haber nacido mitad noble, de un padre noble, y mitad innoble, de una madre innoble. Pero suficiente de esta estupidez y engaño. Nosotros proponemos discutir sus argumentos y altanerías y comprobar convincentemente ante Dios y el mundo, no ante los judíos, porque como ya se ha dicho, ellos no aceptarían esto, ni de Moisés, ni de su propio Mesías, que su argumento es realmente vacío y sus estándares condenados. Para este fin citamos a Moisés en Génesis 17, a quien seguramente deberían creer si fueran verdaderos israelitas. Cuando Dios instituyó la circuncisión, Él dijo, entre otras cosas, y el varón incircunciso, aquella persona será borrada de su pueblo. Con estas palabras Dios condena a todos los nacidos de la carne, no importa cuán noble, alto o cuán bajo haya sido su nacimiento. Él no deja exenta la semilla de Abraham de este juicio, aunque Abraham haya sido no solamente de alto y noble nacimiento de Noé, sino también denominado santo, y pasó a ser Abraham en vez de Abraham, Abraham en vez de Abraham. No obstante, ninguno de sus hijos será enumerado entre el pueblo de Dios. Al contrario, Dios no será su Dios, a no ser que, después de su nacimiento, sea circuncidado y aceptado al pacto de Dios. Para estar seguro ante el mundo, una persona es correctamente considerada más noble que otra por razón de su nacimiento, o más inteligente que otra por razón de su inteligencia, o más fuerte y más bella por razón de su cuerpo, o más rica y poderosa por razón de sus posesiones, o mejor que otra por razón de sus virtudes especiales. Porque esta miserable, pecaminosa y mortal vida debe de ser marcada por tales diferenciaciones e inigualdad. Los requerimientos de la vida diaria y la preservación del gobierno lo hacen indispensable. Pero el jactarse ante Dios y vanagloriarse de ser tan caballero, tan apasionado, tan adinerado y tan próspero, comparado con otras personas, eso es arrogancia diabólica, porque todo nacimiento de acuerdo a la carne es condenado ante Dios, sin excepción. Si su pacto y palabra nos viene a rescatar una vez más y crear un nuevo nacimiento muy diferente al viejo primer nacimiento, entonces así los judíos se enaltecen en sus oraciones ante Dios y su gloria por el hecho de ser de la sangre noble de los patriarcas, su linaje y sus hijos, y que Él debe considerarlos y ser agraciado para con ellos por virtud de ello. Mientras condenan a los gentiles como indignos y no de su sangre, mi querido Señor, ¿qué supone usted que tal oración logre? Esto es lo que logrará. Aunque los judíos
fueran tan santos como sus padres Abraham, Isaac y Jacob, si aunque fueran ángeles en el cielo, por tal oración tendrían que ser arrojados al abismo del infierno, cuánto menos tales oraciones los van a salvar del exilio y su vuelta a Jerusalén. Porque tales diabólicas y arrogantes plegarias no hacen otra cosa que hace de la palabra de Dios una mentira, porque Dios declara: quien nazca y no sea circuncidado no será solamente insignificante y despreciable, sino también será maldito, y no será parte de mi pueblo, y yo no seré su Dios. Los judíos se enfurecen contra esto en su blasfema oración, como diciendo: no, no, Señor Dios, eso no es verdad. Nos debes escuchar porque somos del linaje noble de los santos padres. Por virtud de tal noble nacimiento nos debes establecer como dueños sobre toda la tierra y el cielo también. Si no haces eso, rompes tu palabra y nos haces injusticia, porque le juraste a nuestros padres que aceptarías su simiente como tu pueblo para siempre. Esto es como si un rey, príncipe, señor o un rico, bello, inteligente, pío y virtuoso entre nosotros cristianos orara así a Dios: Señor Dios, mira qué gran rey y señor soy, mira qué rico, inteligente y santo soy, mira qué bello o bella soy en comparación con otros. Sé bondadoso conmigo, ayúdame, y por razón de todo esto, sálvame. La otra gente no se lo merece tanto, porque no son tan bellos, ricos, inteligentes, píos, nobles y altamente nacidos como yo. ¿Qué suponen ustedes que tal oración merezca? Se merecería truenos y destellos del cielo, y cólera y fuego del infierno. Eso sería la justa pena, porque la carne y la sangre no deben vanagloriarse ante Dios, porque como dijo Moisés, quien sea que nazca, y aunque sea de los santos patriarcas y de Abraham mismo, está condenado ante Dios y no debe vanagloriarse ante él. Tal oración fue también pronunciada por el fariseo en el Evangelio, mientras se vanagloriaba de todas sus bendiciones, diciendo: yo no soy como otros hombres. Aún más, su oración fue bellamente adornada, porque lo hizo dando gracias, y se imaginaba estar sentado en el regazo de Dios como su hijo favorito. Pero el trueno y los rayos del cielo lo mandó al abismo del infierno, como Cristo mismo lo declaró diciendo que el publicano estaba justificado, pero el fariseo condenado. Oh, ¿qué podemos nosotros, pobres gusanos, lombrices, hediondos y sucios, presumir y vanagloriar ante Él, quien es Dios y Creador del cielo y de la tierra, quien nos hizo de tierra y de la nada, y a lo que concierne a nuestra naturaleza, nacimiento y esencia, nosotros no somos más que polvo y nada ante sus ojos? Todo lo que nosotros somos y tenemos proviene de su gracia y su rica misericordia. No hay duda de que Abraham fue más noble que los judíos, porque como hemos mencionado anteriormente, él era descendiente del más noble patriarca, Noé, quien en sus días era el más grande y viejo señor, sacerdote y padre de todo el mundo y de los otros 9 patriarcas subsiguientes. Abraham vio, escuchó y vivió con todos ellos, y algunos de ellos, por ejemplo, Sem, Sela, Eber, lo sobrevivieron por muchos años. Así que a Abraham, obviamente, no le faltaba nobleza de sangre y nacimiento. Aún así, esto no le ayudó en lo más mínimo
para ser contado entre el pueblo elegido de Dios. No, él era un idólatra y hubiera continuado bajo la condena de Dios si su palabra no lo hubiera llamado. Hasta después de haber sido llamado y santificado mediante la palabra de Dios y mediante la fe, Abraham no se vanagloriaba de su nacimiento o sus virtudes. Cuando él habló con Dios, él no dijo: «Mira qué noble soy, nacido de Noé y los santos patriarcas, y descendiente de tu santa nación», ni tampoco dijo: «Qué pío y santo soy en comparación con otras personas». No, él dijo: «Yo soy polvo y ceniza». Así es en verdad como una criatura debe hablarle a su Creador, no olvidándose de que si tiene y come es provisto por él, porque eso fue lo que Dios dijo a Adán y a todos sus descendientes: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Ahora pueden ver qué buenos hijos de Abraham son los judíos realmente. Qué bien siguen a su padre. Sí, qué buena gente de Dios son. Se vanaglorían frente a Dios por su nacimiento físico y de la noble sangre que heredaron de sus padres, odiando a todas las otras personas, aunque Dios los considera en todos estos casos como polvo y ceniza y malditos por el nacimiento, lo mismo que a todos los otros paganos. Y aún así le dan a Dios la mentira, insisten en estar correctos, y con tan maldita y blasfemia oración se proponen arrebatarle a Dios su gracia y recuperar Jerusalén. Aún más, aunque los judíos fueran 7 veces más ciegos de lo que son, si eso fuera posible, ellos todavía tendrían que ver con Esaú o Edom, en lo que se refiere a su nacimiento físico. Era tan noble como Jacob, desde que no solamente era hijo del mismo padre, Isaac, y de la misma madre, Rebeca, pero era también el primogénito, y el primogénito en aquella época otorgaba la nobleza más alta por sobre los otros hijos. Él así y todo no fue contado entre el pueblo de Dios, aunque llamara a su abuelo Abraham y a su abuela Sara, de la misma forma que lo hizo Jacob. Por cierto, como ya ha sido dicho, hasta más válidamente que Jacob. Por consecuencia, Abraham mismo, como así también Sara, lo tenían que considerar su nieto, el hijo de Isaac y Rebeca. Ellos lo tenían que considerar como el primogénito y más noble, y Jacob el menos. Pero díganme, ¿qué bien le hizo su nacimiento físico y su sangre noble heredada de Abraham? Alguien podría decir que Esaú perdió su honor porque se transformó en malvado, etc. Debemos de volver, primero de todo, al punto en cuestión, que es la nobleza de sangre es por sí misma válida ante Dios, a tal punto que uno pudiera llegar a ser el pueblo de Dios mediante ella. Si no lo es, entonces ¿por qué los judíos exaltan su nacimiento tan por lo alto ante los otros hijos de los hombres? Pero si lo es, entonces ¿por qué Dios no los guarda de caer? Porque si Dios considera al nacimiento físico como adecuado para hacer de los descendientes de los patriarcas su gente, Él no dejaría que se transformaran en malvados, así perdiendo a su pueblo y transformándose en un Dios falso. Pero si los deja convertirse en malvados, entonces es seguro que no considera el nacimiento como medio de crear o producir un pueblo para Él. En segundo lugar, Esaú no fue rechazado del pueblo de Dios porque se transformó en malvado después, ni fue Jacob contado entre el pueblo de Dios en vista de su futura vida santa. No,
Mientras ellos dos estaban todavía en el vientre de su madre, la palabra de Dios los distinguió a los dos. Jacob fue llamado. Esaú no lo fue de acuerdo a las palabras. El mayor servirá al menor. Esto no fue afectado de ninguna manera por el hecho que los dos fueran llevados bajo el mismo corazón de una madre, que los dos hayan sido nutridos de la misma leche y sangre de una misma madre, Rebeca, y que hayan nacido de ella al mismo tiempo. Entonces, uno tiene que decir que no importa qué idéntica sea la carne, sangre, leche, cuerpo y madre, en esta instancia no fue posible ayudar a Esaú. No pudo prevenir a Jacob de adquirir la gracia mediante la cual las personas llegan a ser hijos de Dios o su pueblo. Decisivas aquí son las palabras del llamado que ignoran el nacimiento. Ismael también puede decir que es igualmente un verdadero y natural hijo de Abraham. Pero ¿de qué le vale su nacimiento físico? A pesar de esto, él tuvo que dejar su casa y herencia de Abraham a su hermano Isaac. Usted puede decir que Ismael nació de Agar mientras Isaac nació de Sara. Si algo tiene que ver, esto fortalece nuestro punto de vista, porque el nacimiento de Isaac mediante Sara fue afectado por la palabra de Dios y no por la sangre y carne, porque Sara estaba mucho más allá de su edad natural para tener hijos. Para discutir la cuestión de nacimiento un poco más, aunque Ismael es la carne y sangre de Abraham y su hijo natural, aún así la carne y sangre de un padre tan santo no le ayudó. Al contrario, lo dañó, porque no tuvo más que sangre y carne de Abraham, y no tuvo la palabra de Dios a su favor. El hecho de que Isaac sea descendiente de la sangre de Abraham no lo daña, aunque no le haya servido para nada a Ismael, porque él tenía la palabra de Dios que lo distinguió de su hermano Ismael, quien es de sangre y carne del mismo Abraham. ¿Por qué hacer de esto tanto? Después de todo, si el nacimiento contara ante Dios, yo pudiera llamarme tan noble como cualquier judío, sí, tan noble como Abraham mismo, como David, como todos los santos profetas y apóstoles. Ni tampoco les debería de dar las gracias si ellos me consideraran tan nobles como ellos ante Dios por razón de mi nacimiento. Y si Dios se rehusara a reconocer mi nobleza y nacimiento como igual a la de Isaac, a la de Abraham, a la de David y todos los santos, yo mantengo que Él me está haciendo una injusticia y que no es un juez justo, porque no lo voy a negar y ni tampoco Abraham, David, los profetas, apóstoles o ni siquiera un ángel del cielo me negaría el derecho de decir que Noé, en lo que se refiere a mi nacimiento físico, sangre y carne, es mi verdadero ancestro natural, que su esposa y también su esposa, quien quiera que haya sido, es también mi verdadero ancestro, porque todos somos descendientes de un Noé desde el diluvio. Nosotros no somos descendientes de Caín, porque su descendencia se perdió para siempre en el diluvio, junto con muchos de sus primos, cuñados y amigos de Noé. Yo también digo que Jafet, el primogénito de Noé, es mi verdadero ancestro natural, y su esposa, quien quiera que haya sido, también, porque como nos informa Moisés, él es el progenitor de todos nosotros los gentiles. Así Sem, el segundo hijo de Noé, y todos sus descendientes no tienen fundamento para vanagloriarse sobre su hermano mayor Jafet, debido a su nacimiento. Seguramente, si el nacimiento jugara un papel, entonces Jafet, como el hijo mayor y el verdadero heredero, tiene razón de vanagloriarse contra Sem, su hermano menor, y los descendientes de Sem, sean estos llamados judíos, ismaelitas o edomitas. Pero
¿De qué le sirvió al bueno de Jafet, nuestro ancestro, ser el primogénito físico? De nada. Sem gozó de primicias, no por razón de su nacimiento, el cual postataba al de Jafet, sino porque el llamado y palabra de Dios fue el atributo aquí. Yo podría ir al principio del mundo y marcar nuestra herencia en común desde Adán y Eva, después de Sem, Enos, Kenán, Mahalael, Yered, Enoc, Matusalén, Lamec, porque todos estos son nuestros ancestros, como así también de los judíos, y compartimos igualmente el honor, nobleza y fama de descendencia de ellos, al igual que los judíos. Nosotros somos su sangre y carne, al igual que Abraham, y todas sus semillas lo son, porque nosotros estuvimos entre las piernas de los mismos santos, padres que ellos, y no hay diferencia de ninguna clase en lo que concierne al nacimiento, o carne o sangre, como nos dice la razón. Es por esto entonces que los judíos son idiotas, estúpidos, más absurdos que los gentiles, para alardear ante Dios de su nacimiento físico, mientras que no son mejor que los gentiles por razón de ello, desde que los dos comparten un nacimiento, una carne y una sangre de los primerísimos, mejores y más santos ancestros. Pero avancemos. David nos agrupa juntos muy bien y convincentemente cuando él declara en el Salmo 51, pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí. Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí, porque aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Mira que en culpa yo nací, pecador me concibió mi madre, mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser, y en el secreto me enseñas la sabiduría. Pero ¿qué significa nacer en el pecado, sino que nacer bajo la ira y la condena de Dios? Así, de esta forma, por naturaleza y nacimiento, no se puede ser el pueblo o hijos de Dios, y nuestro nacimiento, gloria, nobleza y alabanza no pueden significar ni nada más ni nada menos que esto. Y sólo esto se puede decir de nuestro nacimiento físico, y debido a ello somos pecadores, condenados, enemigos de Dios y en su disgusto. Allí los judíos tienen su alarde, y nosotros gentiles los nuestros. Ahora vayan y oren a Dios para que les respeten su nobleza, su raza, su carne y su sangre. Esto lo quería decir para fortalecer nuestra fe, porque los judíos no renunciarán a su orgullo y alarde de su nobleza y linaje. Como fue dicho antes, sus corazones están endurecidos. Nuestra gente, aún sin embargo, tiene que estar en guardia contra ellos, para no ser llevados por el mal camino por esta impertinente y maldita gente que le mienten a Dios y odian a todo el mundo. Porque a los judíos les gustaría llevarnos a nosotros, los cristianos, a su fe, y hacen esto siempre que pueden. Si Dios llegara a darle su gracia, los judíos primero deben borrar todas estas oraciones y cantos blasfemos en los cuales se jactan arrogantemente de su linaje, de sus sinagogas, en sus corazones y en sus labios, porque tales oraciones incrementan y agudizan aún más la ira de Dios hacia ellos. Pero ellos no harán eso, ni se humillarán, excepto algunos pocos individuos que Dios llama hacia Él para librarlos de su terrible ruina. La otra fanfarronería y linaje del cual los judíos se regodean
y con el cual, de manera arrogante y presumida, menosprecian a toda la humanidad, que es la circuncisión recibida de Abraham. Dios mío, lo que tenemos que tolerar nosotros, los gentiles, de sus sinagogas, en sus plegarias, en sus canciones y en sus enseñanzas. Qué hediondez para sus fosas nasales somos nosotros, pobre gente, por no ser circuncidados. De hecho, el propio Dios debe rendirse al miserable tormento, si puede así decirse, ya que lo enfrentan a la inefable presunción y fanfarronería. Dicen: bendito eres, Rey del universo, que nos has apartado de todas las naciones y nos santificas con el pacto de la circuncisión. Y del mismo modo con varias otras palabras, siendo el tenor de todas que Dios debe estimarlos por sobre el resto del mundo, porque ellos, de conformidad con su mandato, son circuncidados, y que Él debería condenar a toda la demás gente, que es como ellos desean hacer y hacen. En esta fanfarronería de linaje se vanaglorian tanto como en su origen. En consecuencia, creo que si Moisés mismo hubiera aparecido junto con Elías y su Mesías y hubiera intentado despojarlos de esta fanfarronería y prohibirles tales plegarias y enseñanzas, muy probablemente hubieran considerado los peores demonios en el infierno, pero no hallarían el modo de insultarlos y maldecirlos de acuerdo a su pensar, y por supuesto no les creerían, pues fue entre ellos que decidieron que Moisés, junto con Elías y el Mesías, deberían ser circuncidados. Sí, y más precisamente decidieron que deberían ayudar a reforzar y alabar la arrogancia y orgullo en la circuncisión, y como ellos mismos lo hacen, mirar a todos los gentiles como asquerosos, suciedad y peste por ser incircuncisos. Moisés, Elías y el Mesías deben hacer lo que ellos prescriben, piensan y desean. Insisten en que tienen razón, y si el mismo Dios fuera a hacer algo distinto de lo que ellos piensan, sería Dios el equivocado.